En las frías y traicioneras montañas de Siberia, los cazadores hablaban de un oso inmenso, con cicatrices en su piel y una mirada que parecía atravesar el alma. Este oso había sido avistado muchas veces, pero nunca podía ser atrapado. Se decía que resistía heridas mortales y siempre regresaba, más fuerte que nunca. Los lugareños lo llamaban Caritón, un nombre que evocaba respeto y temor. Los más viejos del pueblo aseguraban que era un espíritu de la naturaleza, una bestia imposible de doblegar. Quienes intentaban rastrearlo encontraban huellas enormes en la nieve, algunas con manchas de sangre, pero el oso nunca caía. En Alaska, un oso con una descomunal fuerza y resistencia sobrevivió a un enfrentamiento con lobos y hasta con un disparo en la cabeza. No solo escapó, sino que semanas después fue visto cazando nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Los cazadores que lo conocían lo llamaban Old Scar, por las profundas marcas que cruzaban su hocico y su lomo. Un trampero juró haberle disparado a quemarropa y verlo desplomarse, pero cuando se acercó, el animal gruñó, se levantó y se perdió en el bosque como si la muerte no tuviera poder sobre él. La noticia de su increíble recuperación corrió como pólvora entre los exploradores de la región. ¿Qué hace a estos osos tan indestructibles? La respuesta no es simple. Su biología es un prodigio de la evolución, un sistema inmune resistente, una musculatura densa y un instinto de supervivencia sin igual. Un oso puede recibir heridas graves y sobrevivir gracias a su capacidad de cicatrización rápida y su grueso pelaje, que lo protege del frío y de los ataques de otros depredadores. Poseen una resistencia extrema al dolor, lo que les permite seguir peleando o huyendo incluso cuando están gravemente heridos. Esta habilidad, junto con su agresividad y astucia, los convierte en verdaderos titanes del reino animal. Las historias de osos invencibles no son solo relatos de cazadores o mitos de la naturaleza. Hay registros documentados de osos pardos y osos polares que han sobrevivido a situaciones que matarían a cualquier otro animal. Un ejemplo asombroso ocurrió en 2011, cuando un oso grizzly en Canadá fue atropellado por un camión en una carretera nevada. Los testigos vieron cómo el animal rodó varios metros por el impacto, y, cuando todos pensaban que había muerto, se puso de pie y desapareció en el bosque. Días después, un explorador lo avistó con heridas en las patas y una gran cicatriz en el lomo, pero seguía cazando con normalidad. Otro caso sorprendente sucedió en Rusia, donde un oso fue encontrado con una flecha incrustada en el torso. Se cree que la herida fue causada por un cazador meses antes, pero el animal seguía en movimiento, alimentándose y defendiendo su territorio como si la flecha no estuviera allí. Su cuerpo había encapsulado la herida, evitando infecciones fatales. Esta resistencia natural es una de las razones por las que los osos han sobrevivido en algunos de los entornos más hostiles del planeta durante milenios. Sin embargo, la supervivencia de estos osos no se basa solo en su fortaleza física. También poseen una inteligencia impresionante. Son capaces de recordar rutas de caza, reconocer trampas y evitar peligros con una astucia casi humana. En 2017, en el Parque Nacional de Yellowstone, un oso pardo demostró una increíble capacidad de aprendizaje cuando logró abrir un contenedor de alimentos diseñado específicamente para resistir la fuerza de los osos. Los investigadores descubrieron que había observado a los turistas manipulando el cierre antes de intentarlo por sí mismo. Las batallas de estos osos con otros depredadores también son legendarias. En la taiga rusa, un oso pardo fue visto enfrentándose a una manada de lobos hambrientos. Aunque los lobos lo atacaron en grupo, el oso logró abatir a varios de ellos y ahuyentar al resto. Sus heridas eran profundas, pero su resistencia le permitió recuperarse y seguir dominando su territorio. Este tipo de encuentros demuestran que no solo son supervivientes individuales, sino también luchadores implacables cuando se trata de defender su vida, a pesar de su impresionante capacidad para resistir la muerte. Los osos no son invulnerables. Las amenazas humanas, como la caza furtiva y la destrucción de su hábitat, están reduciendo su número a un ritmo alarmante. Irónicamente, estos animales que han sobrevivido a las condiciones más extremas y a los enfrentamientos más brutales, están sucumbiendo a la actividad humana. Si no se toman medidas para protegerlos, es posible que en el futuro las historias de osos invencibles sean solo leyendas de un tiempo pasado. El oso que sobrevivía a todo es un símbolo de la resistencia de la naturaleza. Ya sea en las montañas de Siberia o en los bosques de América del Norte, estos gigantes han demostrado que su espíritu es inquebrantable.
Cada cicatriz en su cuerpo cuenta una historia de lucha, de instinto y de supervivencia. Mientras continúen vagando por la tierra, sus hazañas seguirán inspirando respeto y admiración, y así, entre los susurros del viento en la tundra y los ecos de los bosques profundos, la leyenda del oso invencible sigue creciendo. Quizás, en algún lugar remoto, un explorador tropezará con las huellas de uno de estos titanes, aún en pie, desafiando el destino una vez más. Los osos pardos no solo son fuertes, también son una de las criaturas más resistentes del planeta. Su piel es gruesa y dura, capaz de soportar golpes, cortes e incluso mordidas de otros depredadores. Esta piel actúa como una armadura natural, protegiéndolos tanto de las inclemencias del clima como de los ataques de otros animales. Bajo la piel, una gruesa capa de grasa les permite sobrevivir en temperaturas extremas y les proporciona una fuente de energía vital durante la hibernación. Este tejido adiposo puede llegar a representar hasta un tercio de su peso corporal en otoño, asegurando que puedan pasar meses sin comer mientras las condiciones son hostiles. Pero lo más impresionante es su capacidad de regeneración. Se ha demostrado que los osos pueden recuperarse de heridas graves sin infecciones, gracias a su sistema inmunológico sobrehumano. A diferencia de otros mamíferos, los osos pueden sufrir cortes profundos, fracturas o incluso perforaciones en la piel y sanar sin necesidad de tratamiento externo. Su organismo ha evolucionado para resistir bacterias y parásitos que serían letales para otras especies. Los científicos han descubierto que durante la hibernación, cuando su metabolismo se ralentiza, su cuerpo aún sigue reparándose activamente, permitiéndoles despertar en primavera con sus heridas casi completamente cerradas. Y no olvidemos su fuerza. Un solo golpe de su garra puede partir el cráneo de un alce o voltear un tronco de cientos de kilos. Sus extremidades delanteras están diseñadas para la potencia bruta, con músculos gruesos y tendones reforzados que les permiten cavar madrigueras, escalar montañas y desgarrar presas con una facilidad impresionante. Se ha registrado que un oso pardo puede cargar más de 400 kilogramos con sus patas delanteras y arrastrar cadáveres de animales mucho más grandes que ellos mismos. Este poder físico los coloca en la cima de la cadena alimenticia, sin verdaderos depredadores naturales aparte del ser humano. Su estructura ósea es otro testimonio de su increíble adaptación evolutiva. Sus huesos son extremadamente densos, lo que los protege de fracturas y les permite resistir impactos que serían devastadores para otros mamíferos. Esto es crucial para su estilo de vida, ya que los osos suelen enfrentarse a caídas, peleas violentas entre machos y ataques de otros depredadores. Durante la hibernación, su esqueleto no solo se mantiene intacto, sino que incluso se regenera y fortalece, un proceso que los científicos estudian con gran interés, pues podría proporcionar pistas para el tratamiento de la osteoporosis en humanos. Otro aspecto impresionante de su anatomía es su sistema cardiovascular. A pesar de su tamaño colosal, los osos pueden moverse con una agilidad sorprendente, alcanzando velocidades de hasta 56 km por hora en distancias cortas. Su corazón es lo suficientemente poderoso como para bombear sangre eficientemente a través de su enorme cuerpo, incluso cuando están en modo de hibernación, donde su ritmo cardíaco baja drásticamente para conservar energía. Este sistema les permite alternar entre periodos de actividad extrema y largos descansos sin sufrir consecuencias negativas para su salud. Su mandíbula es otra obra maestra de la evolución. Con una mordida que puede superar los 800 kilogramos de presión, los osos pueden triturar huesos con facilidad, algo esencial para su dieta omnívora. Esto les da la capacidad de consumir desde carne hasta cortezas de árboles, permitiéndoles sobrevivir en entornos donde el alimento puede ser escaso. Sus dientes están diseñados tanto para desgarrar carne como para masticar frutas y raíces, haciéndolos extremadamente versátiles a la hora de adaptarse a diferentes ecosistemas. Pero su arsenal físico no estaría completo sin sus garras, herramientas multifuncionales que los convierten en depredadores formidables. Estas garras pueden medir hasta 10 centímetros de largo y son lo suficientemente afiladas para abrir la piel de una presa con un solo golpe. Sin embargo, no solo las usan para cazar, también las emplean para excavar en busca de alimento, defenderse de amenazas y marcar territorio en los árboles. En algunos casos, se ha observado a osos utilizando sus garras para manipular objetos con sorprendente destreza, lo que demuestra una inteligencia avanzada en combinación con su poder físico. Además de su fuerza y resistencia, su capacidad sensorial es impresionante.
Aunque la vista de los osos no es su sentido más desarrollado, su olfato compensa con creces esta debilidad. Se estima que un oso puede detectar el olor de un cadáver a más de 30 kilómetros de distancia, una habilidad que los ayuda a encontrar alimento en vastos territorios. También pueden identificar cambios en el ambiente, detectar la presencia de otros osos e incluso anticipar tormentas a través de su agudo sentido del olfato, por si fuera poco. Su metabolismo ha evolucionado para maximizar la eficiencia energética. Durante la hibernación, pueden pasar hasta 6 meses sin comer, beber ni defecar, sobreviviendo únicamente con la grasa acumulada en su cuerpo. Mientras tanto, su organismo recicla los desechos metabólicos para evitar la pérdida de músculo. Un proceso que los investigadores están estudiando en busca de aplicaciones médicas para la conservación de tejidos en humanos. Este fenómeno les permite emerger en primavera prácticamente intactos, listos para retomar su dominio sobre su territorio. La anatomía del oso pardo es una maravilla de la naturaleza, diseñada meticulosamente para la supervivencia. Desde su piel gruesa hasta su fuerza descomunal, cada parte de su cuerpo ha evolucionado para garantizar que puedan resistir los desafíos de su entorno. Es por eso que, a lo largo de la historia, estos titanes han dominado los bosques y montañas, demostrando que son una de las especies más impresionantes y resistentes que jamás hayan existido. Desde tiempos inmemoriales, entre los pueblos indígenas de América del Norte y los clanes nómadas de Siberia, se ha hablado de una criatura colosal, un oso que desafía las leyes de la naturaleza. No es un oso cualquiera, sino uno que, según la tradición, no puede morir. Cada vez que es herido, su piel se vuelve más gruesa, sus músculos más firmes y sus garras más afiladas. Para algunos, es un espíritu protector de los bosques, para otros, un demonio invulnerable que castiga a quienes osan desafiarlo. Su presencia se ha convertido en mito, pero hay quienes juran haberlo visto con sus propios ojos, en 1953. Un explorador estadounidense llamado Richard Harrington afirmó haber tenido un encuentro con un oso de dimensiones colosales en las montañas rocosas. Según su relato, el animal tenía balas incrustadas en su piel, como si las cicatrices del pasado hubieran quedado atrapadas en su cuerpo sin causar el menor efecto. Harrington disparó con su rifle en un intento de asustarlo, pero el oso ni siquiera reaccionó. Con una mirada fría y penetrante, la bestia simplemente se alejó, dejando tras de sí una huella tan grande que parecía imposible que perteneciera a un animal de este mundo. Historias similares han surgido en los fríos bosques de Rusia. Cazadores siberianos cuentan sobre un legendario oso que, en una ocasión, se enfrentó a un tigre siberiano en un duelo a muerte. La batalla duró horas, y aunque el felino atacó con toda su furia, el oso resistió cada zarpazo, cada mordida, hasta que finalmente derribó al gran tigre con un golpe demoledor. Cuando los cazadores encontraron el cadáver del tigre días después, su cuerpo estaba destrozado, pero no había señales del oso. Algunos creen que simplemente se marchó, indemne. Una vez más, a lo largo de los años, más testigos han reportado encuentros con un oso fuera de lo común. En Alaska, se habla de un oso negro que sobrevivió a un disparo en la cabeza y fue visto semanas después, cazando con normalidad. En los archivos de los guardabosques de Canadá, hay registros de un oso que fue atropellado por un tren y, en lugar de quedar herido, se levantó y desapareció en la espesura del bosque. ¿Es posible que estas historias se refieran al mismo animal? ¿O acaso existen varios osos con una resistencia sobrehumana en distintas partes del mundo? Los científicos han tratado de explicar estos relatos a través de la biología. Los osos, después de todo, son criaturas increíblemente resistentes. Su piel gruesa, su capacidad de regeneración y su sistema inmunológico altamente desarrollado les permiten recuperarse de heridas graves con una rapidez asombrosa. Esto no explica la existencia de un único oso que desafía la muerte una y otra vez. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de una mutación genética que le otorga una capacidad de cicatrización excepcional. Otros creen que la leyenda se ha exagerado con el tiempo, convirtiendo a un oso particularmente longevo en un ser inmortal. Pero hay quienes piensan que la respuesta va más allá de la ciencia. Entre los chamanes de Siberia y los ancianos de algunas tribus nativas americanas, se dice que este oso no es solo un animal, sino un espíritu ancestral que encarna la fuerza de la naturaleza misma. Según estas creencias, el oso inmortal aparece en tiempos de crisis para restaurar el equilibrio en el mundo.
Su invulnerabilidad sería un reflejo de su conexión con el universo, una manifestación de que algunos seres trascienden las reglas de la vida y la muerte. Curiosamente, hay registros históricos que podrían dar algo de credibilidad a esta idea. En el siglo XIX, un cazador ruso llamado Iván Petrov escribió en su diario sobre un oso imposible de matar. Lo persiguió durante semanas, disparándole en múltiples ocasiones, pero siempre lo veía regresar, con cicatrices nuevas pero aún en pie. Petrov finalmente abandonó la cacería, convencido de que estaba persiguiendo a un animal que simplemente no podía morir. Décadas después, otro cazador en la misma región describió a un oso con heridas idénticas a las del relato de Petrov. Era el mismo oso, la idea de un animal que ha sobrevivido a innumerables intentos de cacería y sigue vagando por los bosques del mundo es inquietante y fascinante a la vez. Nos recuerda lo poco que realmente conocemos sobre la naturaleza y sus secretos. ¿Es posible que algunas criaturas hayan desarrollado mecanismos de supervivencia que aún no entendemos? Si la leyenda del oso inmortal es real, ¿qué más podría estar oculto en las profundidades de los bosques más remotos del planeta, ya sea un mito exagerado por el tiempo o una realidad que desafía la ciencia? La historia del oso inmortal sigue viva. Continúa transmitiéndose de generación en generación, alimentando la imaginación de cazadores, exploradores y aventureros. Tal vez, en algún lugar de las montañas, este coloso aún camina entre los árboles, observándonos en silencio, esperando el momento adecuado para volver a demostrar que, pase lo que pase, nunca caerá. Uno de los casos más fascinantes de resistencia en osos ocurrió en 1953 en el Parque Nacional Yellowstone, cuando un enorme oso grizzly recibió múltiples disparos de un cazador que intentaba defender su campamento. Según los informes, el cazador disparó al menos 5 veces, impactando en el pecho y el cuello del animal. Sin embargo, el oso no solo sobrevivió, sino que continuó atacando con una furia imparable. Finalmente, el cazador logró escapar con vida, pero cuando los guardabosques rastrearon al animal días después, lo encontraron con las heridas cicatrizando y aún patrullando su territorio como si nada hubiera ocurrido. Este evento dejó perplejos a los expertos en vida silvestre, quienes no podían explicar cómo el oso había logrado soportar semejante castigo sin sucumbir. Otro caso que parece desafiar la lógica sucedió en Alaska, donde un oso pardo fue atropellado por un camión de carga en plena carretera. El impacto fue tan fuerte que el vehículo sufrió daños considerables y los testigos asumieron que el oso había muerto en el acto. Sin embargo, cuando se acercaron para verificar, la bestia se puso de pie lentamente, sacudió la cabeza y, con una calma aterradora, se internó nuevamente en el bosque. Semanas después, se avistó a un oso con las mismas características cazando salmones en un río cercano, sin signos evidentes de haber sufrido heridas graves. Estos casos continúan desconcertando a científicos y cazadores, quienes se preguntan si los osos poseen una capacidad de recuperación fuera de lo común o si hay algo más, casi sobrenatural, en su resistencia. Los osos pardos no solo representan la fuerza bruta, sino también una increíble capacidad de adaptación y resistencia. Desde los bosques de América del Norte hasta las montañas de Siberia, han desafiado las adversidades de la naturaleza y la mano del hombre, demostrando que su instinto de supervivencia es inquebrantable. Sus cuerpos están diseñados para resistir golpes, heridas e incluso enfrentamientos con los depredadores más temidos. A lo largo de la historia, los relatos de osos que han sobrevivido a ataques imposibles solo refuerzan la idea de que son verdaderas fuerzas de la naturaleza, con una biología que los coloca en la cima de la cadena alimenticia. Aunque la ciencia aún estudia los límites de su resistencia, las leyendas sobre osos inmortales siguen capturando la imaginación de muchos. Tal vez no vivan eternamente, pero su legado y sus hazañas los han convertido en símbolos de poder y tenacidad. La próxima vez que escuches una historia sobre un oso que desafió la muerte, recuerda que, en lo profundo de los bosques, aún pueden existir gigantes con cicatrices, caminando en silencio, demostrando que algunas criaturas nunca se rinden.